Muy buenos días para todos. Quizás nos ayudaría un poquitito si podría poner los ventiladores. ¿Puede ser? ¿Está bien? Bien. Qué lindo usted está en este lugar. Damos gracias a Dios. Seguimos insistiendo que estamos transmitiendo, pero que a la vez estamos queriendo que todos aquellos que realmente puedan estar compartiendo este encuentro aquí en el templo puedan venir. Oramos por eso, para que ninguno esté pensando que es conveniente quedarse en casa tomando unos mates y animándose un poquito a estar lo más tranquilo posible. Pero no, anímese. No olvide que estamos compartiendo acerca de la voluntad de Dios. Y la voluntad del Señor, ¿qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y bendecimos a cada uno de los que nos están viendo, bendecimos este grupo. Damos gracias a Dios por este grupo alabanza que tenemos, que nos bendice. ¿Amén? ¿Sí? Nos bendice guiándonos en las canciones. Seguramente que han empezado las clases los chicos, algunos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo anduvimos el primer día? ¿Bien? ¿Sí? ¿O más o menos? Bien. ¿Y los papis cómo anduvieron? ¿También así o corriendo por aquí y para allá y buscando libros y tratando de acomodar las cosas de cada una de las escuelas? Bueno, mucho movimiento, ¿sí? Mucho movimiento, mucho estrés por todo esto y que se agrega a lo que está significando todavía esta pandemia. Nosotros damos gracias a Dios que muchos docentes ya están siendo vacunados y esperemos que el Señor siga obrando en esta Argentina con profundas necesidades de todo tipo. Oremos por todas estas familias que en el sur han perdido todo. Sinceramente, entiendo que hay muchísimas casas que han sido arrasadas por el fuego. Así que lo que significa para esta gente es mucho. Y oremos por ellos. Oremos por los hijos de Dios que seguramente en esos pueblos también hay y que el Señor les dé fortaleza. Damos gracias al Señor. Ya esta semana algunos grupos pequeños han continuado en este tiempo, pero en esta semana vamos a empezar masivamente como el año pasado. Y si usted no pertenece a un grupo, seguramente que va a tener toda la oportunidad de estar. Seguramente que cada líder de grupo va a estar haciendo una videollamada, mandando un mensajito para que usted pertenezca a su grupo. Ha habido algunos pequeños cambios, pero no son tantos. Lo que queremos es tener comunión cada semana, tener tiempos de oración, compartir las experiencias y aún queremos que esta palabra que Dios me da cada domingo lo puedan recordar y si hay algunas dudas, si hay algunas experiencias significativas, pueda usted compartirla. Esta es la idea de los grupos pequeños y sin lugar a dudas le decíamos a los hermanos, queremos escuchar testimonio de lo que está pasando en todos estos días, en todos estos meses que van por venir. Así que en eso estamos. Y les pedimos especialmente oración a todos por la escuela bíblica. Los maestros hoy tienen una reunión, ¿sí? Después del culto y estar motivados a ver cómo sigue, porque el trabajo tremendo y maravilloso que han hecho los maestros, la escuela bíblica el año pasado, también la hora feliz. Este año se quiere seguir adelante y ver si hay maneras distintas de trabajar y formas que nos acerquen un poco más a los chicos, ¿sí? Así que oren por eso, ¿sí?
Y a la vez damos gracias a Dios porque seguimos adelante, hemos terminado ya todos los trámites del gas, así que esperemos que esta semana ya tengamos eso terminado por completo. Así que damos gracias al Señor por este tipo de cosas. Y lo último que les digo, vieron que queríamos compartir algunas cosas para los niños de la hora feliz de la Loma, algunas útiles escolares o mochilitas. Hemos recibido varias cosas, estamos contentos, pero queremos seguir adelante con eso. Va a ir un grupo de hermanos a compartir esto y damos gracias a Dios por lo que están haciendo, pero estamos dispuestos a seguir recibiendo. Sinceramente, cuando mi esposa quiso ir a comprar algunos libros, yo me quedé, o un cuaderno como esto que estoy teniendo los mensajes, yo no podía creer el costo, ¿no? Pero me imagino que los papás sabrán lo que significa todo esto. Y por eso queremos ayudar en todo esto. Bien, vamos a seguir adelante, ¿sí? En esta mañana yo quiero compartir un poquito, vamos a ver algunos pasajes de la Biblia. En primer lugar vamos a mirar, aunque sea un solo versículo, porque después vamos a examinarlo mucho más. El Salmo 73. Yo tengo la versión NTVI, no, perdón, NTV. Y en los primeros versículos, el versículo 2 del Salmo 73 dice, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Y al leer este pasaje, casi claro, es como que yo lo hubiera arrancado de todo el contexto, pero miren usted cómo el salmista confiesa una realidad que él está viviendo. Aunque el versículo 1, él declara enfáticamente, ¿qué cosa? En verdad, Dios es bueno. Él estaba convencido de eso, pero también ve su realidad. ¿Cuál? Dice, casi perdí el equilibrio, casi me caigo. Y no estaba diciendo que tropezó con una piedra, no estaba tratando de decir, bueno, ya la edad lo mantuvo así, sino estaba tratando de decir que espiritualmente había llegado a esa experiencia de perder el equilibrio. Ahora, ¿a qué me quiero referir? ¿Qué es el tema de este domingo acerca de la voluntad de Dios? Es que Dios no impone a cada uno de nosotros su voluntad. Dios no nos impone su voluntad. Dios no nos manipula, no nos obliga a hacer su voluntad. Solamente Él está tratando de revelar su voluntad, como lo hemos estado viendo en estos domingos, para que nosotros no solamente lo entendamos. Hace un momento estaba hablando con un señor que ahí afuera que había venido y dice, yo tengo conocimiento de la Biblia, yo tengo experiencias en las religiones, pero he perdido todo. Casa, familia, no tengo dónde estar. Ahora, uno se pone a pensar, pero si tiene conocimiento, ¿qué pasó? Tomó decisiones que no eran conforme a la voluntad de Dios. ¿Me entiende esto? Entonces, por ejemplo, Dios no nos obliga a ser malos, a desobedecerle. No nos obliga. Nosotros tomamos decisiones. ¿Sí? ¿Comprendemos eso? Dios no obliga a ser buenos.
no nos tiene. No es que su espíritu ahí está diciendo, bueno, o sos bueno o sos lo que Dios quiere, lo que Dios planeó, o te elimino ya. No existe tal cosa. Y al punto de que uno dice, bueno, pero ¿cómo está el mundo? Dios podría frenar la pandemia, sí. ¿Y por qué no lo hace? Dios, ¿por qué no frena la decisión de un hombre o de una mujer de violar aún a los niños? ¿Por qué no obliga todo esto? Hay cantidad de preguntas que uno comienza a hacerse en referente a ese tipo de cosas. Pero miren, vamos a otro pasaje en la Biblia, porque más aún de lo que Dios ponía en mi corazón, yo quiero que nos centremos en la palabra de Dios, porque ahí usted va a tener no solamente conocimiento, sino revelación en su propia vida de lo que es la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para usted como para mí. ¿Amén? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Vamos a Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7. Vamos a mirar esta comparación que el profeta trata de compartir. Dice en esta versión, y me voy a poner los anteojos para no cometer ningún error, dice, ahora cantaré para aquel a quien amo, un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil, aró la tierra, le quitó las piedras, sembró en ellas las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran, ¿cómo? Amargas, agrias. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Déjeme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros, dejaré que los animales la pisoteen, las convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vides ni se renueva la tierra, un lugar de cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. O sea, aquí, si siguiéramos leyendo, está hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero yo quisiera que en esta mañana tomemos esta porción de la Biblia para nosotros, su pueblo, su familia, la iglesia. Y hay detalles muy importantes acá. Él dice que fue a un lugar y preparó la tierra de tal manera que pudo plantar vides. Que le hizo un cerco, le preparó todo el lugar, hasta, dice, cavó en la roca el lugar para la cosecha. Todo estaba preparado. Hermanos, ¿cuánto de nosotros somos conscientes que Dios ha hecho una obra perfecta para los hijos de Dios? Tan perfecta que comenzó a través de Jesucristo de dar a conocer un reino que no es de este mundo, pero que frenó al que tenía el principado de este mundo. Y aún llevó a entender y a vivir, dices, en Jesucristo somos nuevas criaturas. Pero de pronto, en la iglesia de Jesús, en el pueblo, en el mundo entero, pasó lo que menciona aquí. Cuando el Señor vino a cosechar, se encontró que el fruto no era bueno. Aquí dice,
La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Frutos de una vida que no estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Se entiende eso? Y miren, es triste cuando uno comienza a ver que Dios no ataca a la vid, o sea, no ataca a las personas, sino comienza primero a sacarle el cerco de protección, ¿sí? Después trata de permitir que los animales entren y pisoteen todo, destruyan, crecen cardos, porque no se cultiva la tierra. Y aún la lluvia, que era la bendición para que la cosecha sea buena, la frena. ¿Saben lo que significa eso? Que las vides, o que los que no hacemos la voluntad del Señor, comenzamos a vivir esta vida solos, sin ningún futuro más que tratar de sobrevivir en este mundo. Pero Dios dice, han puesto a sus ángeles cerca de ti que te guarden, ¿en dónde? En todos los caminos, amén. Ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para darnos la realidad de ese espíritu de luz, de conocimiento, de mayor sabiduría. Está llevando adelante todo un proceso en nuestras vidas hacia la eternidad, no solamente en esta vida bendiciéndonos. Entonces, el hecho de hacer su voluntad es lo más importante en nuestra vida. Por eso el pasaje era tremendo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora, vamos a volver al Salmo 73, porque eso me gustaría que podamos mirarlo más en profundidad. Porque, ¿qué quiero? Bueno, Dios no nos compra para amarlo. Esto tenemos que tener muy claro. ¿Saben lo que quiero decir? ¿Algún papá o mamá en esta mañana alguna vez hizo como hicimos nosotros? Mira, si te tomás la sopa, te comes esta verdura, te llevo a tal lugar, te compro caramelos, ¿sí? Hemos hecho eso, hemos tratado de manipular la situación, de comprar su amor. A veces en las parejas, estábamos de novio y regalos o promesas. Dios no nos compra por amor. No compra, nuestro amor. Si usted tiene duda de lo que estoy diciendo, la Biblia habla de un hombre que era intachable, recto, con una preciosa familia. Dios lo bendecía. Había tenido cantidad de animales, 10 hijos. Bueno, todo lo que una persona en ese momento deseaba. Y de pronto aparece en la reunión celestial Satanás y se enfrenta a Dios, y Dios le dice, lo que pasa, en otras palabras, ¿no es cierto? Ustedes dicen, la Biblia no dice así, bueno, pero déjenme hacer una paráfrasis. En otras palabras dice, bueno, lo que pasa es que Dios, vos lo tenés comprado a Job. Le das todo y por eso es que él te alaba. Comenzá a quitarle algunas cosas y vamos a ver lo que pasa. ¿Sí? Y Dios le dijo, muy bien. Y él le quitó los hijos, le quitó el ganado, le quitó todas las cosas. Y usted va a descubrir que Dios, ¿qué hace? Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué estaba diciendo?
estaba diciendo de que a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, él seguía adorando a Dios. Y es posible que esto nos haga reaccionar o no, pero mi oración es que nos lleve a una reflexión profunda en estos días. Las cosas que estamos viviendo no son fáciles. Aún es posible que se compliquen más. Aún como hijos de Dios tengamos que ser discriminados, tratar de burlarse por hacer la voluntad de Dios. Sí, se va a complicar cada vez. Pero ¿saben? Esto nos lleve a adorarle al Señor. A ver que no estamos aquí por una herencia religiosa, no estamos aquí porque, Dios me sanó, o Dios me liberó, o Dios me protege. No, estamos aquí porque reconocemos a Dios como el Señor de nuestras vidas, como el único Dios todopoderoso, que no nos compra porque nos ha dado algo, sino porque el Espíritu Santo nos convence de que Él es el Señor. Amén. ¿Se dan cuenta de esto? Entonces, el Salmo 73 comienza a hacer todo un recuento, y él, en su reflexión, se expone. ¿Y qué es lo que dice? Miren, dice el versículo 3 en adelante: porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Él confiesa que empieza a tener envidia. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido o hemos permitido que algunos pensamientos se nos crucen? Che, fíjate vos ¿cómo hace? Cada uno de nosotros ha vivido. No estudia nunca y ¿cómo es que rinde bien? Este otro no trabaja y ¿de dónde saca la plata? ¿Cómo hizo para conseguir una suegra como esa? Intachable, bárbara. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? Tantas preguntas. El salmista se confiesa y aún está diciendo: pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se viste de crueldad. Y aún hay una expresión que no está en esa versión 60, pero que me llamó la atención, el versículo 7. Dice: estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea, se burlan, hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otro, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente, ¿qué pasa? Se desanima y se confunde al tragarse todas sus palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Él se sentía mal, confrontado con la realidad que estaba en todo su entorno. Y es posible que como hijos de Dios nosotros vivamos una experiencia parecida a esta. Y hasta surge esta expresión: estos gordos ricachones, ¿qué pasa con ellos? Tienen todo, son crueles en la manera de pensar. Aún dice, me llama la atención cuando dice, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. ¿Vivimos esto hoy? Claro que sí.
Claro que sí. Y seríamos inocentes o ingenuos si diríamos, nosotros también estamos pensando muchas veces lo que el salmista vivía y confesaba. Y aún está mencionando lo que él estaba pensando de sí mismo. ¿Conservé puro mi corazón en vano? Él se pregunta, ¿qué pasa? Ofrendo al Señor, trato de ser honesto, hago la voluntad del Señor en el colegio, en el trabajo, con mi vecindario. Trato de mantenerme puro, pero Señor, ¿qué pasa? Por eso es que el conocer esta realidad de la palabra de Dios me identifica plenamente con lo que nosotros vivimos. Y doy gracias a Dios. De lo contrario, la manera de pensar, la manera de sentir, de vivir, sería, bueno, esto es extraño. ¿Cómo a nadie le pasa esto que me está pasando a mí? Y hay un sentido, miren, aún siguiendo en la lectura, dice, me mantengo en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero era una tarea muy difícil. ¿Sí? Traté de entender. Usted puede decir, bueno, ¿es lógico esto? ¿Cuántas veces yo mismo he dicho, es lógico una tierra como Argentina, enorme, próspera, rica en todo sentido, que vivamos con tanta pobreza? No, no es lógico. A mí me causó risa porque tenemos en el patio un sector donde hemos puesto piedras, ¿no? Todas piedras así sueltas para no pisar en el barrio. Y creo que fue al principio de este año, decidimos con mi esposa comprar una sandía para hacer dulce. Bueno, la procesamos todo ahí y se ve que una de las semillas cayó entre las piedras. Ya hay una planta más o menos así de sandía. Yo digo, es admirable, no le interesa las piedras, no le interesa el lugar donde pasamos pisando. Esa es la tierra que nosotros tenemos. Es natural que pensemos que lógicamente no nos entra que haya tanta pobreza, tanta carencia de las cosas. Pero nos damos cuenta, como dice, esto es difícil de explicar. Es difícil de explicar por qué muchos se ponen en contra de la voluntad de Dios. Es difícil de explicar por qué nace ese sentido, como el salmista decía, me dio envidia de mirar cómo viven, sueltos de bocas y sueltos de dinero y con libertad de hacer y decir cualquier cosa y no haciendo la voluntad de Dios, no teniendo en cuenta la voluntad del Señor. Es difícil explicar. No hay explicación. Pero hay un versículo que continúa y está diciendo, entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Es en oración que él entró a la presencia de Dios. Es en ese instante de estar al Señor que él comenzó a tener una revelación de parte de Dios y entendió, ¿qué cosa? El destino de los perversos. ¿Usted cree cuando la Biblia dice Dios no tendrá por inocente al malvado? ¿Usted entiende lo que dice
el Señor, yo estoy a la puerta ahí, llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Entiende lo que es eso? Esa comunión. ¿Entiende lo que está diciendo? Que en Jesucristo tenemos vida eterna. No solamente aquí, no solamente en liberación y sanidad y en prosperidad y en cosas maravillosas. Lo que tenemos que comprender en hacer la voluntad de Dios es que tenemos un privilegio enorme en Jesucristo. ¿Cuál? Toda la eternidad estaremos con el Señor. Toda la eternidad estaremos con el Señor. Y aquellos que no hacen la voluntad del Señor no van a estar en la eternidad con el Señor. Esa es la tremenda diferencia que Él comprendió y por eso dice, por fin entendí el destino de los malvados. A lo mejor no me expreso bien, pero el destino de los malvados es el infierno, es la presencia de Satanás, es el alejamiento total, definitivo, de Dios. Por eso es que tu decisión y la mía de hacer la voluntad de Dios es tan importante hoy, porque se proyecta hacia nuestro futuro. Y no estoy hablando del 2005, del 25 ni del 2030, estoy hablando de la eternidad. Aunque por supuesto hay bendición de Dios como que mantendrá el cerco de protección, mantendrá la tierra bien abonada, mantendrá la lluvia de bendición permanentemente de acuerdo a la necesidad. Eso está real, es bíblico, es nuestro. Y por eso lo vivimos y por eso nos gozamos. Cada vez que leía en esta semana este pasaje de la Biblia y trataba de ver que el salmista un poco está teniendo una reflexión y se examina a sí mismo. ¿Por qué ese tipo de vivencia? Pero también veía la solución. ¿Cuál? Entrar a la presencia del Señor. No hay otra forma, no hay lógica, no hay sentimientos. Entrar a lo que nos dice su palabra. Ver lo que su Espíritu nos revela. Vivir el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, aún compartiendo como iglesia. Y aún está siguiendo adelante, dice el versículo 18, en verdad los pones en un camino resbaladizo, y está hablando de los que están lejos de Dios, y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Y el versículo 21, miren qué fuerte que dice, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. No oculta absolutamente nada. Y aún está diciendo, y fui tan necio e ignorante que debo haber parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, y ahí viene una plena seguridad. ¿Qué cosa? Todavía te pertenezco y me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo, me conduces a un destino glorioso. ¿Quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Y una declaración, como diríamos, fulminante, tremenda. El versículo 26 dice, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Y mi oración en esta mañana, que cada uno de nosotros
podamos decir exactamente lo mismo. Puede fallarme la salud, puede quedarme sin trabajo, puedo vivir cantidad de circunstancias, pero yo pertenezco al Señor. Yo soy un hijo de Dios. Y aunque no entienda muchas cosas, puedo expresar con adoración: papá, quiero que tu mano me siga guiando. Por fe, tu espíritu está obrando en mi vida. Quisiera un poquito seguir adelante, pero el tiempo se nos ha ido, ¿no es cierto? Porque a todo esto, y vamos a repasar un poco algunas de estas cosas el domingo que viene, pero a todo esto uno preguntaría, bueno, ¿y por qué Dios comenzó a hacer milagros con Jesucristo y aún en nuestros días? ¿Qué motiva el Señor a través de los milagros, de las sanidades, de la prosperidad? ¿Qué es lo que está diciendo? Porque ustedes vieron que en Marcos capítulo 16, versículo 15, Él está diciendo enfáticamente, bueno, ustedes prediquen el Evangelio, vayan y compartan el Evangelio, y yo me comprometo ¿a qué cosa? A que las señales sigan, ¿está diciendo? Entonces le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas noticias de salvación, ¿sí? Y el otro versículo 16, y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niega a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Y el versículo, podrían tomar serpiente en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño, y pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Por qué el Señor se comprometió a esto? Porque como su pueblo, como su familia, como es llamada la iglesia de Jesucristo, represente el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero no son estas cosas a las que nosotros nos tenemos que apoyar. Nuestro apoyo tiene que ser en el Señor. Como consecuencia van a ir sucediendo estas cosas. Por eso es que dice, seguirán estas señales. Amén. No sea cosa que nosotros querramos portarnos bien, querramos hacer la voluntad del Señor para que sucedan estas cosas, simplemente. No. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios porque Dios es el Señor. Y por eso es que Juan, en capítulo 4, versículos 23 y 24, le dice a la samaritana, los que adoran en espíritu y en verdad. Dios los busca que le adoran. Amén. Entonces, hay una tremenda diferencia en cuanto a lo que es hacer la voluntad del Señor por lo que Él es, a hacer la voluntad de Dios por tradición, por herencia, para que otros digan, para que noten que hay algo, hay dones en mí, para que otros crean que hay poder en mí de Dios. Y entonces la honra a quien lleva, y entonces la gloria para quien es. Pero bendito sea su nombre. Vamos descubriendo en su palabra. Yo le aconsejo, hermano, trate en esta semana de tomar el Salmo 23. Y no lo lea una vez, léalo cuantas veces sea necesario, que se imprima esta verdad en nosotros. Que de pronto tengamos que sentir profundamente que el Espíritu nos está llevando a reaccionar. Y decirle, papá, perdóname, ¿cómo me dejé llevar? Él es tan maravilloso cuando dice, mi corazón se llenó de amargura. Y saben que a mí el Señor a través de eso me llevó a un tiempo en mi vida, aún como pastor de esta iglesia, a vivir un tiempo de amargura en mi corazón. Y les digo que es la experiencia más triste, los meses y el tiempo más feos de mi vida. ¿Por qué? Porque di rienda suelta a cada una de estas cosas.
Y si ustedes quieren ver a una persona miserable en su vida, destrozada, es permitir que la amargura llene el corazón. Ustedes quieren ver una persona que vive libre, con gozo, bueno, aquella que está con un corazón, como dice el Señor, conocerá la verdad y esa verdad les hará libre. Permítanme orar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor, vamos a agradecer por su palabra, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos avive, nos renueve, nos llene con su Espíritu Santo y de veras podamos ser de tremenda bendición a los demás. Usted está con los jóvenes, usted está con la escuela bíblica, usted es parte de un grupo pequeño, usted está en la administración, en cualquier lugar que usted esté, aun si es ama de casa, aun si es estudiante, propongámonos en esta mañana, Señor, queremos hacer tu voluntad, adorarte tan solo, adorarte porque tú eres nuestro Dios. Quita todo orgullo, toda amargura, toda envidia, todo sentimiento que quiere alejarnos de ti. Oramos. Padre, en esta hora, muchos se están viendo por esta transmisión y quiero que abra su entendimiento, toque su corazón, Señor. Lo que estamos aquí, haz que de veras también podamos ser convencidos por tu Espíritu Santo de nuestra realidad interior, profunda, nuestra manera de pensar. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Qué nos lleva a tener esos sentimientos? Líbranos, Señor, de toda amargura, de toda envidia, de toda insatisfacción. Líbranos, Señor, de todo aquello que está creando un temor a la pandemia, a los trabajos, a la escuela. Quítanos, Señor, todo temor. Que tu Espíritu Santo llene nuestras vidas. Imparta ese poder de lo alto, que podamos llegar a tener esa gratitud. Señor, gracias por la luz que está dando a nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por el conocimiento y la sabiduría que estás derramando en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Por fe te decimos, adoramos tu nombre, porque eres el Dios todopoderoso, invencible, incomparable, maravilloso, cuyo nombre es sobre todo nombre. Y tu reino se extiende desde la eternidad hacia la eternidad. El gozo de saber que un día nos vas a decir, buen siervo y fiel, entra en la presencia para la eternidad. Oh, aleluya. Bendito eres, Padre. Queremos adorarte en esta mañana porque nos amas. Queremos adorarte porque nos has perdonado en Jesucristo. Queremos adorarte porque sin duda nos ayudarás a tomar decisiones conforme a lo que tú has planeado. Y por eso oramos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Nos saludamos a través del brazo, del puño, y seamos en estos días